Hola, soy Diego Morábito, el flautista de Sepromusic, y ahorita les daré en diferentes partes las técnicas extendidas más comunes en la flauta. Hay ciertas técnicas por ahí que no son nada comunes, gente que las puede hacer, gente que no. Pero bueno, de aquí de lo que se trata es hablar, digamos, del repertorio más común o que se ha estandarizado más en el repertorio de música contemporánea actual. Es decir, todas esas técnicas eh, pues, que los compositores más utilizan, cómo utilizarlas, los límites, los cuidados que hay que tener, etcétera. Lo primero es, hay cuatro flautas básicas que se utilizan en música contemporánea. Aquí tengo tres conmigo. Esta es una flauta en sol y flauta en do y piccolo. La razón por la cual hablo de estas flautas, o quiero hablar de las cuatro flautas, y es una primera advertencia, es que no todas las técnicas que funcionan en la flauta en do, que digamos es la flauta estándar, funcionan en las otras flautas. Un ejemplo, el más sencillo, son los glissandos que se hacen de dedo. Como ven, por ejemplo, el piccolo no tiene, entonces ese tipo de glissando no funciona. La flauta bajo es la otra para la cual pasa lo mismo, y la flauta en sol igual. Si se fijan, no hay orificio, digamos, que se pueda descubrir un poco o parcialmente en estas tres flautas. Eso, por ejemplo, implica que hay límites, por ejemplo, para los glissandos, hay límites para las digitaciones microtonales. Es mucho más flexible esta flauta para digitaciones microtonales que las otras flautas, por ejemplo. Eh, bueno, etcétera. Es decir, importante, hay que recordar siempre que lo que se puede en esta flauta no necesariamente se puede en las otras. Y que lo que funciona en esta flauta, si funciona en las otras, no necesariamente suena igual. Y puede ser que incluso técnicas que aquí sean, pueden, por ejemplo, un thumb en una flauta en sol o en una flauta bajo, por ejemplo, suena muy lleno. Aquí en el registro grave suena bien, y en la medida en que uno va subiendo de registro empieza a sonar mucho más vacío de armónicos, mucho menos lleno, por poner otro ejemplo. Entonces, bueno, el punto de esto era nada más hacer la primera advertencia de que hay que tener cuidado con las flautas que se están tratando, ¿no? Eh, lo segundo es, me parece importante siempre recordar que hay que trabajar con los músicos, trabajar con los flautistas. No todas las flautas son iguales, y con eso me refiero, por ejemplo, no todas tienen pata de si, lo que hace que esta flauta sea un poco más larga. No todos tienen las mismas llaves de trino. Hay una cosa que se llama offset G, que es el sol fuera de línea, que estas dos llaves vienen para acá, por ejemplo. Es decir, hay pequeñas diferencias entre las flautas, y eso para algunas de las técnicas extendidas sí influye. Influye en la medida en que no necesariamente es igual de fácil en una u otra flauta hacer ciertas cosas. Eh, por regla general, obviamente hay que escribir de una manera estándar, pero sí hay que tomar en cuenta que muchas de estas técnicas, y hago particularmente énfasis en los multifónicos, por ejemplo, no son técnicas sencillas de hacer, uno. Dos, a veces dependen de la propia flauta que el instrumentista, perdón, está utilizando. Y no quiere decir que una flauta más cara necesariamente permita hacer con mayor facilidad ciertas técnicas o ciertos multifónicos. En ese sentido es importante hablar bueno, tener en cuenta como compositor que, a pesar de que estas técnicas son estándar, no por eso es como escribir una escala de do mayor, por ejemplo, ¿no? Es decir, las técnicas extendidas se han ido obviamente estandarizando, homogeneizando,
eh, hay mucho al respecto, muchas obras, muchos flautistas y bueno, instrumentistas que en sus propios instrumentos hacen técnicas extendidas. Eh, pero al mismo tiempo también es cierto que hay ciertas cosas, por ejemplo, que a veces no funcionan con... que tienen que ver con el cuerpo del, del instrumentista, ¿no? Un caso, un clarinetista que conozco tenía problemas en hacer cierta técnica. Otro clarinetista tampoco la sabía hacer y una tarde viendo un par de videos lo logró en 20 minutos y el otro tardó mucho más tiempo. Eh, el otro incluso a veces le sangraba la lengua, tenía cosas y la cosa era justamente que si bien nos entrenan en los conservatorios y en nuestras carreras musicales a homogeneizar el cuerpo, ¿no? Un poco de eso se trata, es decir, que todos podamos hacer lo mismo en un nivel mínimo, digamos, para ser un flautista profesional, un violinista profesional, etcétera, con las técnicas extendidas, al menos puedo hablar de la flauta y del clarinete por la historia que conozco. Sí depende, o hay una parte, tal vez mínima, pero no despreciable, que tiene que ver genuinamente con las capacidades físicas de cómo está el cuerpo de la persona, ¿no? Si la lengua es más ancha, si la lengua es más chica, si el labio X, si el labio no, etcétera. Entonces, bueno, se me hace importante remarcar eso. Y por último, antes de entrar a las técnicas, solamente quiero recomendar 4 libros, 4 manuales que sirven al compositor para buscar básicamente multifónicos o alguno que otro detalle. Me parece, son manuales de consulta y se me hace muy importante remarcar que son sencillamente manuales de consulta. Estos libros, por ejemplo, tienen toda una tablatura muy grande, muy extensa de muchos multifónicos. Hay multifónicos que a veces sirven y a veces no sirven. Hay multifónicos que a veces están mal escritos, hay error, ¿no? Literalmente tú lo copias y va el flautista a hacerlo y las notas son otras, es decir, también tienen errores. Hay multifónicos que tienen unas posiciones muy difíciles que si el propio flautista las cambia, puede hacer el mismo multifónico de una manera más sencilla, etcétera. Es decir, son manuales de consulta, es para saber un poco lo que hay, pero regreso siempre a la idea de que hay que trabajar lo más que se pueda con los instrumentistas cuando se están buscando pues las técnicas extendidas por las razones que ya dije. Los 4 libros que recomiendo son The Other Flute de Robert Dick, que es muy extendido. A pesar de que es un libro relativamente viejo, eso no tiene mayor problema, ¿no? O sea, no es que cuando él hizo eso hubiera habido otras flautas y ahora hay otras. Entonces, en general, la antigüedad de estos manuales no es un problema, ¿no? El otro es Present Day Flute del flautista francés Pierre Bartot. Y estos dos que me fueron recomendados hace poco, no los conozco personalmente, pero bueno, las personas que me lo recomendaron les confío bastante y no está de más saber que existen otros métodos. Uno es The Avant-Garde Flute de Thomas Howell y The Techniques of Flute Playing de Karen Levine. Esto está en la edición Barenreiter. Independientemente de cuál usen, recuerden, es un manual de consulta, es un manual de orientación. En última instancia, es importante, en la medida que puedan, trabajar con el instrumentista. Ahora voy a hablar de estas primeras técnicas. El primero es el armónico, que se escribe básicamente poniendo la nota resultante y se le puede poner un circulito arriba para indicar que es un armónico, como se hace por ejemplo en las cuerdas. Y bien, se puede escribir la nota original, la nota base de la cual se quiere el armónico, o se puede dejar libre al intérprete. En este caso tenemos que la nota básica, digamos, sería un re y el flautista tiene que tocar un la. Dentro de los armónicos no hay mayor problema, no hay muchas más cosas, digamos, que decir.
Eh, el siguiente efecto es un jet whistle. Normalmente se escribe la nota sobre la que se quiere el jet whistle. El jet whistle es un soplido muy fuerte, de tal manera que suelta toda la columna de armónicos. Ahorita lo voy a hacer. Y se escribe generalmente la flecha para indicar, por ejemplo, si se quiere que solamente la columna de armónicos suba y se queda ahí, o por ejemplo que regrese al do mismo, o por ejemplo que sucede en un par de piezas de Sciarrino, la nota a la que se llega es otra, ¿no? En este caso puse un re natural, se parte de un do y se mueve el re en el regreso. Eso sería el jet whistle. Generalmente, o más bien siempre, si se pone un jet whistle, la dinámica es forte. Si lo que se quiere es un glissando de armónicos más piano, por ejemplo, vale la pena poner esta notación, que es la nota base sobre la cual se quiere la columna de armónicos, y luego escribir, en todo caso, por ejemplo, la curva, ¿no? Esto sonaría algo así, ¿no? Por ejemplo. O si quieren, por ejemplo, también en el estilo del propio jet whistle, se podría hacer piano. O incluso nada más hacia arriba. ¿No? Aquí incluso suena. Nada, no hay mucho que decir. Cuando es una cuestión de. Cuando es un jet whistle, es un gesto rápido y de golpe, ¿no? Es importante recordar eso. No se puede poner un jet whistle a 60 y poner aquí, ¿no? A 60 la negra y poner aquí una redonda, ¿no? Y hacerlo muy lento. O sea, el jet whistle es un golpe de aire, básicamente, ¿no? Eso es un jet whistle. Con el glissando ya se puede jugar, digamos, con la longitud, digamos, con la que se quiere jugar. Esto tiene un rango dinámico, como se escucha, bastante pequeño. Se puede subir, en la medida en que se vaya subiendo el rango dinámico, el flautista tiene menos aire. O sea, aquí nosotros, bueno, los flautistas, en este caso yo, soplamos todo el aire que tenemos aquí. Entonces, realmente es relativamente poco el aire. Si es más piano, se puede, pues sopla uno menos y entonces dura un poquito más. Pero hay que tener eso en cuenta. Es decir, si uno quiere jugar con esto, el flautista va a hacer muchas respiraciones, y si lo pone en dinámicas fuertes, que no llegará más de un mezzoforte real, por así decirlo, tal vez, pues bueno, se respirará todavía más, ¿no? Digamos que esto, o el jet whistle es un corolario, digamos, de esto, ¿no? El siguiente efecto, aquí en estos anteriores no hay mayor problema, o al menos en Sopromus no me he encontrado con muchos problemas a la hora de que lo han escrito o que me lo he encontrado en las diferentes piezas, ¿no? En general son efectos que funcionan. En el piccolo funciona, eso sí, vale la pena hacerlo, bastante menos. Por ejemplo, ¿no? Tiene otro color, y el glissando de armónicos. Bueno, hay que trabajarlo, ¿no? Es un efecto particular como suena el piccolo. Y en la medida en que vamos a las flautas más bajos, funciona menos, porque como son más grandes, se necesita todavía mucho más aire para llenarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un jet whistle en el do grave de la flauta en sol, que no es un do, pero... ¿no? Y si se va cambiando bien, o sea, suena de manera diferente, ¿no? No tiene la fuerza que es en la flauta en do. Es lo que les decía al inicio de esta plática. No todas las técnicas se pueden pasar de una u otra flauta, y si se pasan, su calidad sonora y la manera de hacerlos y sus límites y sus problemas técnicos varían. El siguiente efecto que quiero hablar es el trino de color o bisbiliando. Y ahorita hablamos nada más del trémolo rápido.
El trino de color o bisbileando se hace de dos maneras. Es trinar sobre la misma nota y varía un poco la afinación, ¿no? De hecho, la variación que se espera es microtonal, es decir, que está contenida dentro de un semitono. Y, por ejemplo, en un la, un bisbileando, si lo escriben así, el flautista elige el bisbileando que quiere hacer y podrían también, eso lo vamos a ver más adelante, las maneras de anotarlo, pero podrían anotar exactamente qué bisbileando quieren, es decir, con qué nota quiere que se trine, porque los diferentes bisbileandos cambia el color, ¿no? Sobre un la. Las variaciones son sutiles, no es que cambie radicalmente el sonido. En el primero sí, porque estaba haciendo el la casi como si fuera un armónico de re, pero bueno, el punto es que suena. Y la otra manera de escribir estos bisbileandos, que no es otra manera sino es, es digamos un trémolo de armónicos, pero termina siendo un bisbileando, que utiliza además mucho scerrino, es escribir la misma nota como armónico, como resultante armónico de dos notas base diferentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, de un re y de un la en esta octava. Eso sería este resultante. Eh, y bueno, básicamente aquí hay que tener cuidado con los armónicos y de lo que hay que tener mucho cuidado es de los trémolos. Uno, porque un trémolo donde se tienen que mover muchas llaves, incluso por ejemplo este relá no es tan problemático, pero puede ser muchas más llaves o a dos posiciones que sean incómodas, hace que no nada más sea muy difícil hacerlo, sino que la velocidad a la que se puede alcanzar tenga un límite. Entonces puede ser que no suene ta, sino tararara, ¿no? Un poco más torpe, digamos, o más lento. Entonces eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Y eso es lo mismo para los trémolos. Es decir, las posiciones de dedo a veces pueden influir en la velocidad del trémolo y la calidad del propio trémolo. Y segundo, es recordarles, los trémolos, procuren hacerlos dentro de las mismas octavas, al menos en la flauta. Si ustedes quieren trémolos que vayan de una nota grave a una nota en el registro medio o en el registro sobreagudo o todavía más arriba, es muy difícil hacerlo porque la manera en la que nosotros obtenemos los diferentes registros de la flauta, ahorita en otra técnica voy a hablar más de eso, es cambiando la columna de aire, es decir, tanto la dirección como la velocidad del aire. De tal manera que si un trémolo de un fa, por ejemplo, aquí a un trémolo de hasta arriba, ni siquiera el problema son los dedos, sino que en cada cambio hay que ajustar la columna de aire, que es cambiar la dirección y cambiar la velocidad del aire, lo cual hace el trémolo pues muy lento, ¿no? Entonces tiene un límite, digamos, un trémolo hecho de esta manera. Ahora voy a hablar de las digitaciones. Hay diferentes razones por las cuales los flautistas utilizamos digitaciones, digamos, que no son las digitaciones tradicionales. Sea ya, por ejemplo, para conseguir cierto tipo de afinación, que algo esté más afinado o más bajo o más alto, para lograr tal vez conseguir un cierto color particular, para lograr ciertas dinámicas, etc. Es decir, del uso que tenemos o que hacemos nosotros de, de las digitaciones alternas, les llamamos así, alternas, tiene muchas funciones. También, obviamente, las utilizamos o se pueden utilizar, por ejemplo, para tocar notas que suenen con un color diferente, ¿no? Y para tocar también cuartos de tono y notas microtonales, si es que uno tiene que tocar un octavo o incluso por ahí. Alguna vez hemos tenido que tocar sextos de tono. Eh, Hay dos maneras de escribir las digitaciones.
Una es esta, que es la que más me encuentro, que es básicamente un diagrama de los orificios de la flauta. Entonces, un segundo, aquí está. Básicamente, aquí se tienen, ¿no?, estos primeros 3 orificios. Aquí están los otros 3, 2 llaves de trino, la llave de sol sostenido, llave de si bemol y la nota de abajo, y las 3 llaves que se tienen aquí. Aquí me faltó, aquí a veces lo ponen así. Vale. La manera de escribirlo, o sea, bueno, el dibujito puede variar, ya lo hará el programa que ustedes utilicen, y básicamente rellenan, ¿no?, lo que quieren que esté digitado. Y ya, esa es la primera. A mí, genuinamente, y en la experiencia que tengo, esto a mí me cuesta bastante. O sea, yo veo eso y tardo en reaccionar. Y esto me es mucho más fácil. Esta es una escritura que tiene que ver con el tamaño, con los números de la mano. Entonces, la mano de arriba, los números de arriba son la mano izquierda, que sería 1, 2, 3, 4, 5, empezando por el pulgar. Y la mano de abajo es lo mismo, empezando por el pulgar 1, que en la flauta no se usa, y tenemos 2, 3, 4 y 5. El dedo 5 se puede poner, si se pone el dedo 5, va siempre a la llave de re sostenido, de mi bemol, y si se le agrega un sostenido, entonces es llave de do sostenido. Si se le agrega un tono natural, es llave de do, y si se le agrega un si, y la flauta tiene un si, pues entonces es llave de si. Y bueno, a veces le ponen A y B a las 2 llaves de trino que están aquí, pero como les dije, las flautas, variando de su construcción, pueden o no tener diferentes llaves. La mía, por ejemplo, tiene una llave aquí de trino, tiene una llave extra de trino aquí, y esta llave de trino de si bemol. Pero bueno, en todo caso, esta es la digitación estándar, y si llegaran a necesitar esto, básicamente se anota con una pequeña nota y ya. Pero, digamos, ya es muy meticuloso, y eso es ya haberlo trabajado con un flautista, ¿no? Sobre todo porque estas llaves, por lo general, como no son estándar, como hay flautas que las tienen y flautas que no siempre se están utilizando para digitar multifónicos, por ejemplo, y demás. Estas serían las 2 maneras de digitar. La idea, como ya dije, de poner digitaciones diferentes a las que existen es, uno, para lograr, por ejemplo, multifónicos, otro para lograr notas que suenen diferente. No sé, por ejemplo, un ejemplo sería un fa y se cambia la digitación. Si notan ahí, el color no es lo que cambia tanto, sino la afinación. Pero bueno, se puede pasar a tener notas que suenan muy airosas, por ejemplo. Bueno, para eso sirven las digitaciones, para dar el cambio de color. Algo muy importante es, cuando hay estos cambios de color, como lo pueden escuchar, la afinación también cambia. Es importante que expliquen o digan si lo que quieren es un cambio de color y de afinación, o solamente quieren un cambio de color pero que la afinación se mantenga, o quieren un cambio de afinación pero no de color, por ejemplo, ¿no? Eso es importante porque uno siempre se está preguntando, ¿quiere que la afinación cambie o no? ¿Quiere nada más el color? Uno toma decisiones en función de la música, pero si el compositor lo especifica, pues es más sencillo, ¿no? En ese sentido, las digitaciones alternas nos permiten hacer cuartos de tonos. Por lo que ya les dije antes, en efecto, la flauta en do tiene mucha posibilidad de cuartos de tono, a diferencia del pícolo y la flauta en sol, que ya les mostré, que como no tienen la posibilidad no tienen orificios abiertos, la cantidad, digamos, de hacer o de poder digitar cuartos de tono es menor. La lógica de digitar cuartos de tono es poder tocar rápido, ¿no? La otra manera que tenemos de hacer cuartos de tono
es a través de la embocadura. Entonces uno puede tener un la, ¿no? Y un la, un cuarto de tono abajo, un poquito, por ahí está. Ahora, hay una mezcla, o hay que tener en cuenta, por ejemplo, problemas a las digitaciones de cuartos de tonos. Si ustedes ponen digitaciones de cuartos de tonos en el registro grave, como estamos utilizando los flautistas, todas las llaves ya están cerradas, no existen digitaciones posibles para hacer cuartos de tono, por ejemplo. Entonces, en el registro grave, a partir del, por ejemplo, el re, do, todos los dos sostenidos, ahí, por ejemplo, si ustedes piden un cuarto de tono, va a tener que ser hecho a través de la embocadura. Uno, el problema de embocadura es que no es tan preciso, no se puede tener velocidad porque se tiene que estar cambiando, y la calidad del sonido también cambia mucho. Entonces, a la hora de que pongan cuartos de tono, yo tendría mucho cuidado a la hora de elegir cuáles. No se pueden todos en todos los registros. eh, y bueno, a veces se puede hacer así, a través de la embocadura. Y lo otro serían los glisandos. Sucede exactamente lo mismo con las otras flautas. Las otras flautas, en la medida en que muchos de nuestros glisandos son de dedo, y es decir, vamos descubriendo los orificios, eh, en la medida en que vamos haciendo eso, en las otras flautas, pícolo, flauta bajo, flauta en sol, que no tienen orificios abiertos, se complica hacer los glisandos. En esas flautas, en realidad, los glisandos que se pueden hacer son básicamente sobre una nota, y moviendo la embocadura, ¿no? Hacia afuera o hacia adentro. Los glisandos hacia abajo, que es cuando nosotros metemos la embocadura, así. Esos suenan mucho más, son mucho más fáciles de hacer. Hacia afuera son mucho más difíciles, o sea, glisandos ascendentes. Y no tienen tanto efecto. Entonces recuerden eso para los glisandos. Si les interesa, además los glisandos no siempre pueden ser continuos. Hay brincos que tienen que ver con cómo digitamos las notas. Hay de ciertas notas a otras notas que no se puede pasar a lo largo de todos los glisandos que se pueden hacer en las 3 octavas de la flauta. Pero si les interesa, hay una pieza de Dufour que se llama Duel à coupe de Bourdin, que tiene al final un glissando de mi bemol hasta si bemol con toda la digitación puesta. Me acerco aquí por si lo quieren ver más de cerca. Y incluso ese, que está muy bien escrito, tiene uno que otro brinco, porque es insolventable. Finalmente, hacer glissandos tampoco se pueden hacer súper rápido. Hay que tomar en cuenta, es importante tomar en cuenta que se puede hacer. Y las siguientes técnicas que voy a hablar son técnicas percusivas, todas, menos la primera, que básicamente es cantar y tocar. Aquí no hay mayor problema, en general lo escriben, por ejemplo, si quisieran un do sostenido mientras se toca todo esto, se escribe el do, se pone así. Yo me lo he encontrado escrito con un cuadrado, me lo he encontrado escrito con plicas diferenciadas, es decir, las dos voces, lo que se quiere que se cante y lo que se quiere tocar. Y también lo cantado, por ejemplo, el punto es un poco más pequeño que lo tocado. Aquí vale la pena notar que habemos flautistas hombres y mujeres, por lo mismo nuestra tesitura vocal es diferente. Entonces, si quieren unísonos, tomen eso en cuenta. La primera octava hasta cierto lugar todavía un hombre, o al menos yo, lo puedo cantar. Habrá unos que llegan un poco más arriba, y si no, pues uno empieza a cantar, por ejemplo, en un unísono, pues a la octava, ¿no? Una mujer podrá llegar todavía más agudo. Y nada, aquí no hay mayor restricción, solamente entre más escriban lo de cantar y tocar, no somos cantantes, puede que se empiece a complicar bastante hacer las dos voces, ¿no? O sea, puede ser algo muy difícil, pero bueno, fuera de eso no hay mayores restricciones.
La primera de las técnicas percusivas que tiene la flauta sería el thumb ram, que normalmente lo abrevian como TR. Las maneras de escribirlo que me lo he encontrado es un triángulo con la plica hacia abajo, y el thumb ram normalmente cuando se hace suena una séptima mayor abajo el resultado. Entonces a veces lo escriben así y uno sabe que eso es un thumb ram porque ve la séptima mayor. A veces simplemente basta poner así e indican que es un thumb ram, y a veces la cabeza de la nota es como cualquiera y ponen TR. Eso sería ejemplos, digamos, de thumb rams. Vale la pena aclarar que por cómo está construida la flauta, los thumb rams solamente funcionan en la primera octava. Básicamente la flauta, la primera octava está digitada, son las notas base, y sobre eso nosotros hacemos armónicos. Las siguientes dos octavas, la tercera octava tiene cambios de digitación para arreglar que el armónico suene mejor, de afinación y de color, y la segunda octava en general solamente la hacemos cambiando la columna de aire, ¿no? Entonces, en ese sentido, los thumb rams solamente funcionan en la primera octava si no se empiezan a repetir. ¿No? Funcionan un poquito más, pero bueno, como regla general, la primera octava hasta el mi bemol, digamos, del do, del si grave hasta el mi bemol, es un poco más de una octava, funciona el thumb ram. Lo mismo cuando veamos aire más adelante, pasa exactamente lo mismo. Y el otro efecto percusivo es el slap tongue. Normalmente lo ponen con un triángulo así, a veces el triángulo es al revés. El caso es que, bueno, siempre se especifica que es slap tongue. Y la regla es lo mismo, ese del si grave hasta el mi bemol, funciona y luego ya vuelve a repetirse, vuelve a sonar la octava de abajo. No, ahí en el mi justamente hay un brinco que se regresa a la octava, porque nosotros el mi, la digitación de primera y segunda octava es igual. Etcétera. Los hacemos, hacemos esas octavas o ese cambio de registro a través de armónicos. Entonces no se puede hacer eso ni con el thumb ram, ni con el slap tongue, ni con el aire. Cantar ya lo vimos. Lo siguiente que tenemos es kick licks, que son golpes de llaves. Básicamente siempre se ponen con un tache. Funciona algo similar si quieren las notas. La primera octava funciona, después ya se repiten. Y el key slap es golpe de llave con nota. Esto aparece, si no mal me equivoco, en Density de Varese por primera vez, y yo lo he encontrado notado de dos maneras: la nota real más un más, así lo nota Varese, o la nota real con un tache, es decir, con el clic clic superpuesto, ¿no? Y eso se llamaría key slap. Y por último, el ataque shakuhachi, que es una flauta japonesa, espero no equivocarme, y es básicamente, no he encontrado nunca una manera tradicional de notarlo, simplemente se pone ataque shakuhachi y suena así, que es básicamente hacer un dentro de la flauta, y pues nada más. Y se le puede dar otra nota, por ejemplo, y no sé. Bueno, eso serían algunas de las técnicas percusivas de la flauta. Las siguientes técnicas que quiero discutir son el aire en la flauta.
La flauta es relativamente flexible o tiene bastantes posibilidades de acuerdo al aire. El aire en la flauta puede ser muy sonoro también. Pero me parece importante remarcar que no todo lo que se puede hacer en la flauta, no todo lo que suena en la flauta, automáticamente se puede poner en los otros instrumentos de madera, de alientos madera. Eh, Puede sonar tonto lo que estoy diciendo, pero nos hemos encontrado muchas veces aire en oboe, en fagot, en clarinete, ¿no? Incluso en corno, y cosas que no suenan, que sin embargo sí suenan en la flauta. Entonces, bueno, la flauta en cuanto al aire es un instrumento aparte, digamos, de los alientos madera. Nada más se me hace importante remarcar eso antes de empezar. Hay dos maneras de hacer aire. Uno es con la embocadura abierta, que sería, a mí me gusta este signo, lo pueden poner o pueden explicar qué es lo que quieren, no hay ninguna estandarización al respecto. Y esta es la embocadura normal, solamente que las notas se pueden poner así, ¿no? Normalmente cuando se pone embocadura abierta y se pone esto es un sonido eólico nada más. Si escucharon, pasa exactamente lo mismo, funciona del si grave hasta el mi bemol, en el mi se vuelve a repetir. Eh, Aquí se puede hacer un truco, también en los slap tongues anteriores y los tongrams, de usar una de las llaves de trino. Eso empieza a hacer que las digitaciones sean mucho más complicadas, pero se puede llegar una octava más arriba, solamente que genuinamente se complican mucho las digitaciones, entonces puede ser en un pasaje lento, pero no se puede tener velocidad. Algo similar pasa también con el thongram y con los slap tongues. Utilizando las llaves de trino se puede subir todavía un poco en la segunda octava, pero digamos, la digitación se vuelve muy complicada o muy torpe, muy estorbosa, de tal manera que no se puede tener mucha velocidad. Entonces, bueno, esto sería el aire. No hay mayor problema. Si lo ponen un cachito blanco y un cachito negro, es que haya un poco de sonido. Y si lo ponen así en general, aquí tampoco hay una notación demasiado estándar, puede ser un sonido airoso, que sería una suerte de un sonido, ¿no? Con una calidad sonora llena de aire, a diferencia del sonido que deberíamos tener siempre. Y esto es más aire que sonido. Y otra cosa, yo me he encontrado muchas veces que nos piden aire no entonado en la flauta. Cualquier aire en la flauta va a ser entonado. Cualquier cosa que yo sople dentro de la flauta, por cómo está hecho el instrumento, va a sonar una nota. Entonces, cuando piden aire no entonado, realmente no sé qué quieren, porque aire no entonado sería como que sí tiene una nota, pero bueno, ¿no? Y lo piden en la flauta y entonces es un poco raro, eso no existe. Siempre hay una nota que es la que va a estar sonando cuando hacemos aire. Esto sería un tipo de aire que se puede además cambiar con las consonantes. Se puede tener con F, con S y con SH. Y bueno, se puede jugar con todo eso. La segunda parte, el segundo tipo de aire es con la embocadura cerrada, cubierta, y se puede escribir tanto el rombo en blanco como en negro, y sería esto. Y Sciarrino tiene una manera de escribir, porque en esta posición se puede tocar, si se mete la lengua aquí, se pueden tocar armónicos. Entonces se puede tocar, de hecho, Sciarrino lo pide, por ejemplo, 2 octavas arriba de esto, de la nota que está poniendo, y lo pone así. Y la diferencia sería esta.
son un armónico con un silbido y en este caso está sonando 2 octavas arriba. Se puede jugar incluso con estos armónicos. Pero como muchas de las técnicas extendidas, tampoco es como que uno puede estar, ahora toca estas notas aquí y estas acá. Es decir, tampoco es como que uno puede escribirlo como si estuviera tocando o escribiendo cualquier nota, ¿no? Los armónicos que salen son inestables, son difíciles de controlar, entonces hay que tener cuidado. Eso sería por el aire. Aquí funciona exactamente la regla de octava baja hasta el mi bemol, o sea, del si hasta el mi bemol. Luego se tienen los whistle tones, que a veces yo lo que he encontrado es simplemente me ponen la nota sobre la cual quieren los whistle tones, que va a ser la columna de armónicos que va a sonar, y le ponen así cuando no les interesa, cuando quieren un efecto, no les interesan las notas. A veces simplemente ponen así como para decir toca muchos, y a veces piden whistle tones de ciertas notas. Es muy difícil, los Whistleton son muy inestables, entonces si escriben eso está bien, pero el resultado puede ser no exactamente lo que escribieron, y no es culpa ni del flautista ni de la flauta, simplemente que así es, ¿no? Ahí juega la física, digamos. Entonces, si se quieren Whistletons así, aleatorios, y se pueden pedir Whistletons específicos. Por ejemplo, ¿no? Hay una escala cromática, pero como escucharon es bastante difícil y además es bastante eh, inestable. Por último, quiero hablar de las últimas 3 técnicas. La primera es frulato, que básicamente es, o también en inglés se llama, no sé, se me olvidó, eh, Fluttertongue. Pero bueno, se escribe generalmente así y de lo que se trata es de... Eso funciona en todas las octavas. Hay 2 maneras de hacerlo. Una es como yo lo hago, pronunciando la R que tenemos en español como de Ramón, por ejemplo. En particular los franceses tienen una R, su R, que lo hacen de garganta. Yo nunca he podido hacer el frulato de garganta de los franceses. Tiene ciertas ventajas como que en el registro grave se puede controlar mucho mejor la calidad del sonido y la dinámica, porque así hay que decirlo, cuando uno hace el frulato con esta R, uno lo puede hacer en casa, se necesita cierta velocidad de aire para que la lengua empiece a temblar. Si uno sopla menos, la lengua no tiembla, ¿no? Entonces no se puede hacer la R. En la flauta, la velocidad del aire es una de las cosas que nosotros variamos para tocar tanto diferentes notas como diferentes dinámicas. De tal manera que el frulato de R puede ser difícil, por ejemplo, en las notas más graves y por ejemplo, en el piccolo, algunas veces me ha tocado, me piden una nota sobreaguda pianísimo, lo cual ya es un poco complejo, pero piden con frulato, por ejemplo. Entonces, ahí hay un problema, porque lo que uno hace para tocarlo pianísimo es que la columna de aire sea muy rápida, pero muy concentrada, y si uno tiene que meter frulato, de repente se necesita más aire, ¿no? Y ya se pierde ese control que se necesita para hacer un pianísimo en una nota aguda del piccolo, por ejemplo. Entonces, pues lo que sucede es que no se puede tocar la nota aguda del piccolo con un frulato, ¿no? Si se hiciera de garganta, en efecto podría, pero como les digo y como dije al inicio de esta conferencia, de esta sesión, es importante notar
que no todos los cuerpos son iguales y que no todos los cuerpos pueden hacer todo, ¿no? Entonces, con el frulato hay que tener ese cuidado. Esto sería, bueno, la notación típica de multifónico. Simplemente hay que poner todas las notas que uno quiere que suenen. Ya tienen, ya les recomendé los libros. Les repito una vez más, nada más por no dejar pasar, no todos los multifónicos funcionan en todas las flautas y los libros tienen errores, y bueno, hay que tener cuidado, no siempre funciona todo lo que está escrito ahí. También depende del flautista. Y lo que sí me ha tocado ver es que escogen bien el multifónico, ponen bien la digitación y luego resulta que no se fijaron, por ejemplo, en el rango dinámico, ¿no? Cosa que Robert Dick y Pierre Bartót, por ejemplo, lo dicen. O no se fijaron en la dificultad. Cuando aparecen, por ejemplo, en The Present Day Flutes de Pierre Bartót, él dice qué tan difícil hacer el multifónico, qué tan difícil es hacerlo. Eso no es una cuestión de que, bueno, si lo va a tocar un super flautista, entonces lo va a poder hacer. Quiere decir que ese multifónico, lo más seguro es que sea bastante inestable. Entonces, no importa quién, hay una alta probabilidad de que se le rompa el multifónico, ¿no? Entonces, tomen eso en cuenta. La dificultad también tiene que ver con qué tan fácil es sostener el multifónico, qué tan fácil es que a la primera te salga ese multifónico. Y por más que uno esté practicando y demás, siempre va a haber un cierto riesgo entre más difícil el multifónico, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que tomar, es decir, agarren esas listas, pero fíjense qué tan difícil es el multifónico, fíjense el rango dinámico, hay unos que funcionan solo forte, hay unos que funcionan solo muy piano, y entonces, bueno, es importante tener y tomar eso en cuenta, ¿no? También es importante, a veces me tocan trémolos o trinos entre diferentes multifónicos, a veces se pueden hacer, a veces no se pueden. Son todos esos pequeños detalles que es importante trabajar con los flautistas directamente, porque son ellos los que saben si se puede o no se puede hacer, ¿no? Eso es importante para los multifónicos. Y lo segundo lo último que tenemos es el overblow. Overblow básicamente es soplar más de lo que uno soplaría. Si se pone como un ataque fortísimo, etcétera, entonces suena esto. Y si ven, entonces lo que suena es un racimo de armónicos, ¿no? Que acompañan la nota. Y eso es si se toca muy fuerte. Eso es, digamos, el golpe del overblow. También se puede poner overblow a la hora de tocar ciertas notas, y nosotros, los flautistas, lo que haremos es soplar fuerte, o más bien no soplar fuerte, soplar de más. Eso quiere decir, lo único que va a pasar con ahí es que van a empezar a salir armónicos no planeados, ¿no? Dentro del overblow. Entonces, no sé, si estoy tocando y empiezo a hacer un overblow, básicamente eso es un poco lo que sucede. Estoy soplando de más y al soplar de más empiezan a salir armónicos sobre la nota que me encuentre. Pero como no los estoy tampoco cuidando, puede ser que salgan con una afinación diferente o que suenen esas variaciones y demás. Bueno, eso sería un compendio de las técnicas extendidas más utilizadas. Y para terminar, sí quisiera decir lo siguiente. La flauta es un instrumento que en el registro grave, por ejemplo, tiene un volumen es poco fuerte, ¿no? Entonces, no sé, si ponen a la flauta, si está tocando todo un ensamble fortísimo, o hay 3 trompetas y 4 trombones tocando a todo, y ponen a la flauta a tocar en el registro grave, no va a sonar, ¿no? Ahí tenemos un problema de orquestación. Con las técnicas extendidas pasa exactamente lo mismo. Hay que saber el rango y las posibilidades que tienen esos instrumentos. Y los límites, digamos, de cada técnica, y eso es para todos los instrumentos. Normalmente, muchas veces nos hemos encontrado en diferentes instrumentos y a lo largo de estos años en CEPRO que hay técnicas que simplemente dicen, esta técnica, y la ponen aquí, se la ponen otros 3 instrumentos, y de repente, pues sí, funciona en uno,
en el otro suena pianísimo y entonces ya no sonó porque, no sé, las cuerdas están tocando muy fuerte y en los otros dos instrumentos ni siquiera funciona. Entonces, sí me parece muy importante que el control de las técnicas extendidas y los detalles y las nimiedades, si en esta nota se puede, si en esta no, si este cuarto de tono y eso, lo tienen los flautistas y no es que uno pueda hacer, o tal vez sí podría hacer un compendio de todo, pero incluso ahí siempre van faltando cosas, siempre se nos van cosas. Entonces es importante ahí la cuestión de la práctica y, repito, de trabajar con los instrumentistas, preguntarles esto se puede, esto no se puede, saber a qué suena. Este, es muy importante porque los límites pueden variar de instrumentista a instrumentista, eh, de flauta a flauta, de instrumento a instrumento, y no solamente porque esté escrito y porque esté en los manuales son solamente de verdad de consulta, sirven para orientar, no para nada más. Hay que tener un dominio real con las técnicas extendidas si se quieren utilizar. Cuando llegan piezas y cuando estamos tocando cosas que no se pueden tocar, pues uno hace el esfuerzo, intenta imitar o buscar qué es lo que tal vez o supone lo que el compositor quiso. Eh, pero bueno, ¿no? Es como, así como un compositor no le va a gustar que un instrumentista le diga, no, pues no puedo tocar eso porque no, a pesar de que se puede tocar. Para nosotros es un poco eso, que nos pongan cosas que no se pueden tocar, es un poco la misma, ¿no? Es como demostrar un poco la falta de dominio sobre las técnicas, en este caso las técnicas extendidas, y sobre la propia orquestación de una pieza, ¿no? En general, como escucharon, las técnicas de la flauta, la mayoría de ellas funcionan en piano y orquestadas en piano. Si no, en general van a terminar los otros instrumentos tapando a la flauta. Eso es una suerte de regla general, hay varias excepciones, pero bueno, me parece importante como tenerlo eso en la cabeza, ¿no? Y sería todo. Gracias.